Suscríbanse, maldita sea. Terribles compañeros de cuarto. Capítulo 6. Finalmente estaba aquí. Después de 2 semanas de lágrimas y ansiedad, la carta temida / esperada estaba frente a ellos. Era extrañamente pesado y en lugar de una letra salió un trozo de metal. Después de pincharlo tentativamente, un holograma de Olmigt apareció de repente en su habitación. Ya sabes, si fueran verdaderos héroes, dedicarían su presupuesto de hologramas a alimentar a los desamparados. Cállate. No te equivocas, pero ahora no es el momento. Hola Midoriya Izuku. Estoy aquí. Para darte tus resultados. Quizás te preguntes por qué estoy leyendo tus resultados, y eso es porque seré maestra en UA este año. Izuku murmuró para sí mismo. ¿Tienes siquiera las calificaciones para ser profesor? Siento que alguien se habría dado cuenta si hubiera ido a la universidad por educación. Ja, no necesitas calificaciones cuando eres rico y famoso. Recibiste un total de 35 puntos de villano, apenas lo suficiente para entrar en el curso de héroe. ¿Qué mierda? ¿Pateamos tanto traseros? No hay forma de que estemos en el fondo del barril. Por supuesto, ese solo sería el caso si eso fuera todo. También recibió puntos de rescate por ayudar a los necesitados. El video lo muestra llevando a Uraraka lejos del robot gigante y luego a la chica pidiendo compartir sus puntos con él. Por tu comportamiento heroico, te otorgaron 40 puntos de rescate, lo que te coloca en el segundo lugar. Te has ganado tu lugar en el programa de héroes de la clase 1A. Esta es tu academia de héroes. Mierda. De hecho lo hicimos. ¿De verdad dudaste de mí? Estoy herido. Oh, pero esto fue algo grande y no es exactamente mucha gente la que ingresa a la mejor escuela de héroes del país. Oye, no nos subestimes. Conseguimos el segundo maldito lugar y vamos a patear a tantos villanos que se quedarán sin traseros para que los pateemos. No estoy seguro de que así sea como funciona el crimen, pero el entusiasmo es bueno. Al día siguiente era fin de semana y el dúo se dirigió al hospital, sintiéndose mejor que ninguno de los dos en mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la recepción, la recepcionista lo miró con preocupación. ¿Está todo bien, Midoriya? No tienes programada tu visita mensual hasta dentro de una semana. Oh, claro, un paciente ambulatorio que apareció repentinamente en un hospital psiquiátrico en el que se habían alojado probablemente no parecía lo que estaba sucediendo. Oh, no. No estoy aquí para mí. Bueno, en cierto modo lo estoy, pero no realmente. Supongo que estoy aquí para mí y para otra persona. Izuku se dio cuenta de que su ansioso divagar no era precisamente útil y respiró hondo. ¿Puedo visitar a Rei? La mujer se rió, por supuesto, solo regístrate. Supongo que recuerdas el camino. Él asintió con la cabeza y se abrió paso a través del edificio familiar y llamó a una de las muchas puertas idénticas. Adelante. Cuando abrió la puerta, Rei miró y una gran sonrisa se dibujó en su rostro cuando lo vio. Bueno, hola, ¿qué te trae hasta aquí? Se rió un poco, sabes que esto no es tan lejos para mí. Sí, pero eso suena menos dramático. De todos modos, no has respondido mi pregunta sobre tu visita improvisada. ¿Sí? Tengo noticias muy emocionantes. Tanaka decidió que esta era la oportunidad perfecta para mostrar un nuevo truco que habían aprendido. Tomó mucho más tiempo que simplemente expulsarlo de la garganta de Izuku, pero esto fue más sostenible durante largos periodos, y fue menos asqueroso para Izuku. Tanaka se filtró por los poros del brazo de Izuku, creando un guante de baba que se expandió en una forma parecida a una cabeza que le gritó a Rei. Entramos en la escuela de héroes. Omi. Tienes razón, eso es muy emocionante. Sé que estabas entrenando para UA, ¿verdad? Izuku simplemente asintió con la cabeza, pero hizo una pausa cuando vio la expresión de Rei caer. ¿Qué ocurre? Se quedó en silencio por un minuto y Tanaka comenzó a entrar en pánico mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Recuerdas cómo te dije que hice algo terrible antes de que me pusieran aquí? Ambos asintieron con la cabeza, recordando la triste pero vaga historia que les contó sobre estar en una situación abusiva que la llevó a ser inestable y dañar a un ser querido. Bueno, cuando les dije que el abuso de mi esposo hizo que rompiera y lastimara a alguien, ese alguien era mi hijo de 5 años. Su respiración se volvió un poco más errática. Yo no era mi intención. Él se parecía mucho a su padre y ese absoluto bastardo estaba tratando de convertir a mi pequeño en alguien como él. Tanaka se extendió hacia adelante y se envolvió alrededor de su torso en un abrazo viscoso pero reconfortante. Un día, tuvo que detenerse mientras sus sollozos la atravesaban. Un día se me acercó por detrás en la cocina y juro que todo lo que vi fue a su padre.
Estaba tan asustado que traté de contraatacar con lo más cercano. Pero estaba haciendo té. Izuku jadeó suavemente y susurró en voz baja, la tetera. Ella asintió. He visto fotos de él de mi hija que todavía me visita y dudo que las cicatrices desaparezcan del agua hirviendo. Izuku se unió al abrazo y la abrazó. Lo siento. Por favor, no me odies. Nunca quise lastimar a mi pequeño. Tanaka respondió en voz baja. Nunca te odiaríamos. No estoy seguro de por qué nos lo dices ahora, pero quien eres no es quien eras. Conoces mi historia, no soy la persona que era ni siquiera. Hace apenas un año. Ella asintió con la cabeza y se secó las lágrimas cristalinas. No te lo iba a decir, pero, mi hijo tiene la misma edad que tú, Izuku. Y mi hija me dijo que su padre lo estaba poniendo en una escuela de héroes. Él estará en la UA contigo, tal vez incluso en tu clase, así que por favor, cuídalo. A menos que algo drástico haya cambiado, él todavía está en esa situación horrible y ha estado toda su vida. Conociendo a mi esposo, probablemente no ha tenido acceso a personas de su edad, así que si tú pudieras ser su amigo, significaría muchísimo para mí. Por supuesto que estaremos allí para él. Hizo una pausa por un segundo. Rei. Sé que nunca has querido compartir tu nombre completo porque no quieres que sepamos quién es tu esposo, pero ¿podría decirnos el nombre de su hijo para que podamos encontrarlo? Sé que mis miedos son irracionales, pero eso no ayuda a que el miedo desaparezca. Sé que son buenos chicos que de repente no pensarían que soy un mentiroso, pero demasiada gente ha reaccionado mal. Su nombre es Shouto. Probablemente descubrirás quién es el padre bastante rápido, pero es más fácil dejar que lo averigües en lugar de decírtelo. Izuku le dedicó una gran sonrisa. Está bien, no es exigir que tu respuesta al trauma sea racional. Nos aseguraremos de cuidarlo. Nosotros, los amigos del trauma del fuego, tenemos que permanecer unidos. Rei se rió de sus payasadas mientras Tanaka bromeaba sobre sentirse excluido ya que nunca había sido traumatizado por un usuario de la peculiaridad del fuego. Izuku se sentó en clase y mantuvo su postura de no interactuar mucho con la gente. Más por elección que por necesidad ahora. Resulta que era un poco introvertido y se ponía ansioso con la gente. Tsubasa pasó y le mostró su sonrisa tonta. ¿Cómo te va, amigo? Él le devolvió la sonrisa y respondió alegremente. No podía negar que se había sentido bastante bien desde que recibió su carta de aceptación. Incluso si la conversación con Rei había sido un poco estresante, era agradable que confiara en ellos lo suficiente como para abrirse un poco más. Entonces el mundo decidió que necesitaba algo de ansiedad cuando una voz llegó por el sistema de megafonía. Midoriya y Bakugou, por favor bajen a la oficina del director. Bueno, probablemente eso no sea bueno. Había un millón de razones en las que Izuku podía pensar y todas son muy malas. Estuvo murmurando y nervioso durante todo el camino y Bakugou se mantuvo a una buena distancia, manteniendo su política de ni siquiera mires a Izuku. Cuando estaban en la oficina, su antiguo matón tenía una cara de indiferencia pétrea, como si el único sentimiento que tenía al ser llamado frente al director fuera el aburrimiento. Izuku, por otro lado, era un manojo de nervios con Tanaka agitándose. Ambos tenían un problema con las figuras de autoridad. Izuku les tenía miedo y Tanaka siempre estaba listo para desafiarlos. El director les sonrió, quería llamarlos a los dos para felicitarlos por su ingreso a la UA. Pensar que tanto el número 1 como el número 2 en el examen de ingreso serían de aldera de todos los lugares. Si bien era información nueva, no estaba particularmente sorprendido de que Katsuki obtuviera el primer lugar. Su peculiaridad era casi perfecta cuando se trataba de la tarea de destruir robos. Sin embargo, Bakugou pareció congelarse ante eso. Número 2. Supongo que no conocían los rangos del otro. Bakugou estaba en primer lugar mientras que Midoriya estaba en segundo, solo 2 puntos por detrás. Quizás sus meses de paz y una completa falta de violencia basada en Katsuki estaban a punto de llegar a su fin, porque Katsuki estaba lleno hasta los topes de rabia y sus puños soltaban pequeñas chispas cuando salían de la oficina del director. ¿Qué diablos, Deku? ¿Fueron esas realmente las primeras palabras que Katsuki iba a decir desde su confrontación? ¿De verdad crees que puedes pararte a mi lado? ¿Crees que eres mejor que yo? Tanaka claramente quería ponerlo en su lugar por segunda vez, pero podía aceptar que Izuku necesitaba aprender a defenderse por sí mismo. No. Se supone que eso significa el estúpido Deku. Significa que sé que eres mejor. Eres mejor que yo por exactamente 2 puntos. Así que no te pongas demasiado cómodo en primer lugar, porque voy a ser un héroe y haré lo mejor.
Yo puedo. Bakugou lo agarró por el cuello de la camisa y se le lanzó a la cara. ¿Ah, sí? ¿Crees que eres muy duro, no? ¿Qué quieres? ¿Decir ah? Lo digo en serio. ¿Qué quieres de esto? No puedo entenderlo. Me intimidas, me das una disculpa condescendiente, luego me ignoras durante 10 meses, y ahora volvemos a la intimidación. Dio un paso atrás, soltando a Izuku y luciendo en conflicto y confundido. No, no, no. No te estoy intimidando. Ya no hago eso. Bueno, ¿me estabas insultando y empujándome? Eso parece que cuenta, al menos supongo que se cuantificaría como comportamiento antagónico. Su frase se convirtió en un murmullo para sí mismo. Katsuki se dio la vuelta y golpeó una pared de ladrillos, haciendo que sus nudillos sangraran. ¡No! Luego se escapó rápidamente, dejando atrás a un Izuku perplejo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué es tan raro a mi alrededor? Al menos ser malo y atacarme tiene sentido para él. Bueno, él te sostuvo en sus brazos después de que chocaste contra el suelo como un globo de agua gigante de sangre. Así que probablemente necesite superar ese trauma antes de enderezar la cabeza. No es como si tuviera la intención de traumatizarlo. Vaya, supongo que eso hace que todo sea mejor. Deberías hacerle saber que no lo dijiste en serio y que puede dejar de tener un trauma. Debería ser un jodido terapeuta con toda esa sabiduría. Está bien, es justo. No quiero que él tenga problemas por mi culpa. Tanaka refunfunó. En primer lugar. Cállate. No es como si hubieras planeado que él estuviera específicamente cerca. En segundo lugar, sois adolescentes, estoy bastante seguro de que traumatizarse el uno al otro es obligatorio o al menos una tradición. Eso es un poco oscuro. Realmente no tenía la intención de que nadie quedara traumatizado por mis elecciones. Oye, no olvides que estuve allí contigo. Traumatizamos a tus compañeros de clase como equipo. Además, si te sentías tan fuerte, probablemente debiste pensar en eso antes de tratar la acera como un parque de trampolines. Se movió de un lado a otro con nerviosismo mientras se abría paso a través de las puertas de la UA. Él podría hacer esto. Definitivamente podría hacer esto. Izuku ni siquiera había entrado al aula antes de escuchar el sonido nostálgico de Katsuki gritándole a alguien. Sin embargo, cuando intervino, en lugar de ser recibido por Katsuki como temía, era la chica del examen de ingreso. Eres tú. Eres el chico del limo, ¿verdad? Miró al suelo, sintiéndose avergonzado. Sí. Supongo que ese soy yo. Ella le dedicó una enorme sonrisa, gracias por rescatarme. Me habría aplastado bajo ese robot gigante sin ti. Él le devolvió la sonrisa y vio a alguien que lo hizo detenerse. Un chico con cabello completamente blanco en un lado, que era del mismo color que el de Rei, sin mencionar el mismo color de ojos. Si eso no fuera un indicador suficiente de quién era, había una gran cicatriz de quemadura alrededor del ojo que presumiblemente se asemejaba a su padre. Este era el hijo de Rei. En su clase. Simplemente sentado en la parte de atrás mirando indiferente a todos. Pero eso no fue lo que lo dejó conmocionado. Había estado esperando ver a quienquiera que fuera el hijo de Rei en algún momento, pero ciertamente no esperaba reconocerlo. El conocido hijo del héroe número 2 en The Abour. Lo que pintó al héroe de las llamas con una luz muy diferente que cambió por completo la forma en que Izuku veía la industria heroica en el transcurso del segundo que le tomó reconstruir las cosas. Si estás aquí para socializar, lárgate. Todos se volvieron y vieron a un héroe de aspecto andrajoso que fácilmente podría pasar por un vagabundo cuando salía de un saco de dormir. Todos corrieron a sus asientos mientras él los fulminaba con la mirada antes de sacar un montón de ropa de gimnasia. Póngase esto y salga para una prueba de aprehensión peculiar. Tanaka se rió para sí mismo. Demonios, sí, estoy tan listo para ser arrestado, voy a patear el culo a todos. Se dirigieron a los vestidores e Izuku no pensó mucho en eso, probablemente porque no había necesitado cambiarse en un área pública durante tanto tiempo. Pero ciertamente comenzó a pensar en eso cuando todos se quedaron en silencio después de que se quitó el uniforme para cambiarse. Un niño con un rayo en el pelo fue el primero en decir algo. Esas son unas cicatrices retorcidas, amigo, ¿qué pasó? Miró hacia abajo y se dio cuenta de que tenía cicatrices lo suficiente como para que ni siquiera estuviera seguro de cuáles estaba preguntando. Tenía las cicatrices de quemaduras que cubrían su cuerpo en pequeños patrones de destellos. Luego están las líneas a lo largo de su torso de lo que Tanaka había llamado el cambio de órgano.
Y, por supuesto, no podía olvidar las muchas cicatrices en sus piernas que se rompieron y la cirugía necesaria que siguió para volver a unirlas. Entonces, era justo decir que de repente se sintió muy cohibido y se vistió lo más rápido que pudo. Escuchó a alguien regañar al chico en voz baja, pero en su mayoría lo ignoró mientras se apresuraba a salir del vestuario al campo. Izuku fue el primero en salir además del maestro y comenzó a pensar en quién era ya que todos los maestros eran héroes. Le tomó un minuto más o menos y vio a algunas personas salir también cuando lo golpeó. ¿Existe la posibilidad de que sea Seraserea? Si ese fuera el caso, entonces podría tener serias preocupaciones sobre que su vida termine accidentalmente. HMPH, no muchos me reconocen, pero me llamarás Aizawa Sensei en clase. Oh, está bien. Bueno, esto puede sonar extraño si no has leído mi archivo, en realidad no sé cuánto hay allí. Solo escúpelo, chico. Desafortunadamente, su método de actuar como un maestro intimidante fue activar brevemente su peculiaridad, un método que generalmente es inofensivo, pero que hace que los estudiantes se callen y se concentren. De repente, todo su cuerpo estaba atormentado por el dolor, pero ni siquiera podía gritar ya que no tenía pulmones para hacerlo. Se derrumbó en el suelo con un cerebro que pedía oxígeno después de unos segundos de sangre estancada que no podía moverse bajo la mirada opresiva del hombre. En el momento en que pudo respirar de nuevo, se dejó llevar por el pánico y el dolor. Simplemente se acurrucó en la hierba mientras jadeaba por aire mientras escuchaba los susurros de pánico de Tanaka. Juro por Dios que si mueres el primer día de clase voy a perder la mierda. Íbamos a ser héroes, chico, no te atrevas a morir aquí. Aizawa claramente también estaba entrando en pánico. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa, Midoriya? No se atrevió a responder mientras trataba de recuperarse del equivalente a un breve ataque al corazón. Luego, contra todo pronóstico, el salvador que necesitaba para evitar que se repitiera la experiencia y proporcionar una explicación era Bakugou. Más tarde agradecería a los dioses que Bakugou fuera tan nerd con los héroes, incluso si se lo guardaba para sí mismo. Eres ese idiota con la peculiaridad de borrar, ¿verdad? Dime que no lo usaste con él. ¿Por qué no? Porque el cabrón no tiene órganos reales. En este punto, un chico con el pelo rojo brillante intervino. ¿Cómo es que alguien no tiene órganos? Tiene una peculiaridad activada por la fuerza, idiotas. Ante eso, todos se quedaron sin aliento, sabiendo que nada bueno causó a aquellos y aquellos en el baño de hombres vieron cuán dañado estaba su cuerpo. Aizawa ya había llamado a Recovery Girl y se volvió hacia Bakugou, pero si su peculiaridad convirtió sus órganos en baba para sobrevivir, eso debería ser una mutación que no puedo borrar. Dije lo que quise decir. Reemplazó sus órganos. Sus originales están probablemente en algún desperdicio de riesgo biológico en alguna parte. Tú y tu estúpida y jodida peculiaridad le dieron a Izuku un maldito ataque al corazón. El cerebro de Izuku aparentemente decidió que su combinación de ataque de pánico y ataque cardíaco significaba que era hora de desmayarse en el campo de UA. Izuku se encontró despertando lentamente en la enfermería para ver a Recovery Girl, Aizawa, Nezu, su madre y Olmig. Sus palabras salieron un poco arrastradas y lentas. Vaya, es Olmig. Es alto. Su mamá se le acercó. Oh, gracias a Dios que estás despierto, estábamos tan asustados. Me siento flotando. Se supone que debo estar flotando. Estás tomando analgésicos, cariño. Básicamente, tuviste un breve ataque cardíaco y te desmayaste durante unas horas. Aizawa se acercó a su cama y se inclinó profundamente. Quiero disculparme por lo que hice. No hay excusa para mis acciones y no asegurarme de entender a mis estudiantes y sus necesidades. Espera, ¿por qué estás en la escuela, mamá? ¿Ella también es una heroína? Nezu sonrió y dio un paso adelante. Quizás deberíamos dejar todas las discusiones y explicaciones importantes para una fecha posterior. Izuku asintió, sin saber exactamente con qué estaba de acuerdo. Estaba claro que Tanaka también estaba sintiendo los efectos de su medicación, ya que notó que el limo resumaba de sus poros y formó un charco de Tanaka en la cama. Izuku. Deberíamos hacer esto más a menudo. No te dije esto antes, pero realmente extraño drogarme, y esto es exactamente lo que necesitaba. Que me mataran valió la pena si eso significa que siguen sacando lo bueno cosas. ¿Estás escuchando, chico? Esto es una mierda de alta calidad.
Capítulo 7. Izuku se sentó en la enfermería y se sintió más que un poco incómodo. Debido a lo que había sucedido, el horario de clases se retrasó a favor de tomar medidas para asegurarse de que las peculiaridades de todos se tuvieran en cuenta en mayor medida. Recovery Girl estaba emocionada y aparentemente había estado presionando por esto durante años, pero no fue hasta que él murió brevemente en los terrenos de la escuela que pudo obligar a la junta escolar a estar de acuerdo con ella. Se sentía raro que todos lo vieran así y ahora era su culpa que faltaran unos días a la escuela. Ahora era el segundo día en el que Aizawa y Recovery Girl tenían una conversación extensa con cada estudiante sobre su peculiaridad y cualquier anomalía que pudieran no haber tenido en cuenta. Había descansado ese primer día y, honestamente, se sentía mayormente bien ahora. Eso no cambió el hecho de que todavía se sentía culpable por todo a pesar de que sabía que técnicamente no era culpa suya. Sin mencionar el hecho de que su maestro parecía dudar en mirar más en su dirección, y mucho menos mirarlo a los ojos. Eso fue bastante incómodo. Hoy, deja de deprimirte, vamos a subir y esto en realidad no es algo malo. No dijo nada ya que Aoyama estaba en la habitación, pero asintió levemente con la cabeza para mostrar que entendía y estaba escuchando. Ahora, simplemente relájate y responde las preguntas con sinceridad cuando puedas y actúa como un estúpido cuando no puedas. Las peculiaridades activadas por la fuerza son confusas, así que puedes salirte con la tuya jugando la carta del idiota si se acercan demasiado a la verdad. Izuku asintió de nuevo, pero ninguno de los dos se dejó engañar y sabía que definitivamente estaba entrando en pánico y no lo hizo muy bien bajo presión. Ciertamente no ayudó que su cuerpo estuviera tratando de hiperventilar y Tanaka definitivamente era consciente de eso. A la mierda. Está bien chico, no podemos arruinar esto o terminaremos en la cárcel o moriremos. Así que como les dijimos que soy un capricho sensible, responderé lo más posible por ti. Lo que tendré que hacer es no enloquecer y responder cualquier pregunta que no conozca. Ante esto, fueron llamadas a la oficina de la chica de recuperación. Se sentó frente a Aizawa y la enfermera de la escuela mientras se movía nerviosamente. Aunque no fue por los nervios, comenzó a sudar lodo. Tanaka no podría ayudar exactamente en una conversación si estuviera escondido en su cavidad torácica. No necesitas estar tan nervioso, Midoriya, no estás en ningún problema. Aizawa y yo simplemente queremos repasar tu peculiaridad y salud general para que sepamos mejor cómo mantener a nuestros estudiantes sanos y seguros. Sé que ya me disculpé, pero me gustaría hacerlo de nuevo. No estoy seguro de poder compensar el daño a uno de mis estudiantes. Si alguna vez quieres ser transferido a 1B, siempre será una opción disponible para ti. Aunque después de hablar con tu madre, parece que serás transferido a 1B en algún momento de todos modos. Supongo que mientras no planees usar tu peculiaridad en clase, no creo que sea un problema. Y está bien, fue un accidente, no tenías forma de conocimiento. Él asintió con la cabeza, muy bien, pasemos a las preguntas sobre peculiaridades. Por lo que entiendo, la tuya es muy diferente en comparación con tu familia. Izuku asintió con la cabeza, sí, mi padre respira fuego y mi madre puede atraer objetos pequeños. Casi todos los miembros de su familia tienen algún tipo de peculiaridad de telequinesis limitada. Mi tío es casi igual que el de ella, excepto que puede tirar del objetos mucho más rápido y solo de la mano de alguien. Recovery Girl tarareó en sus pensamientos. Quizás de ahí es de donde proviene el aspecto de control de tu peculiaridad, ya que el limo también es capaz de moverse. Aunque las peculiaridades activadas por la fuerza en general tienden a ser más variadas que tu variedad típica. Ahora, como hemos estado haciendo con todos los demás, queremos repasar cualquier inquietud específica que su peculiaridad pueda crear. Ya sea que se trate de una debilidad, una necesidad dietética de la que quizás no sepamos, o simplemente cualquier otra cosa que como que seamos conscientes. Tanaka expandió la baba que había acumulado, creando una cabeza de baba rudimentaria de la que hablar, incluso si salía arrastrada por la falta de dientes. Muy bien, vayamos a eso. Me llamo Tanaka, soy su peculiaridad y puedo explicarme mejor que cualquier otro idiota. Aizawa pareció un poco sorprendido por la entrada repentina, pero asintió para indicar que podía continuar. Izuku se dio cuenta de que no estaba seguro de si su archivo indicaba que su baba sensible podía hablar. Entonces, ser mayormente agua significa que la electricidad y el hielo son un gran no y una de las pocas formas en que puedo resultar gravemente herido. Y el agua también es complicada. Recovery Girl levantó la vista de sus notas con interés. ¿Agua? Sí, demasiada agua me puede diluir y debilitar.
Si hay más que eso, no lo sé porque solo tengo un año, así que lo que sea. Aizawa asintió, no eres el único estudiante que es particularmente vulnerable al frío, así que hablaremos con el departamento de soporte para asegurarnos de que tengas el equipo necesario. En tu caso en particular, puede haber aspectos inexplorados de las peculiaridades. Así que nos ocuparemos de eso para asegurarnos de que se alcance todo su potencial y, al mismo tiempo, lo mantendremos a salvo. Recover y Gel tarareó pensando. ¿Sería posible tomar a algunos de ustedes como muestra para probarlos y comprender mejor su nueva biología? Tanaka habló rápidamente para apagar eso. Diablos, no, señora. Solo porque soy un capricho no significa que tengas permitido cortarme pedazos. Dark Shadow y yo estamos dispuestos a sindicalizarnos e ir a la huelga por nuestros derechos. Izuku estaba confundido y conmocionado. ¿Qué? ¿Cuándo hablaste con él? Aún no lo he hecho, pero apuesto a que me respaldaría. Cálmate, cariño, nadie hará nada en contra de tu voluntad. Tienes derecho a negar cualquier prueba. Sin embargo, me gustaría al menos hablar de algo contigo. ¿Sí? Bueno, como estoy seguro de que lo habrá notado. No hay una diferencia real de una célula de su cuerpo a la siguiente, sin embargo, puede funcionar como cualquier órgano del cuerpo. Esto implica que podría hacer esto a propósito, donde aplicas los atributos de cualquier órgano que necesites. No estoy seguro de cómo será de ayuda. No estoy seguro de poder vencer a los villanos convirtiéndome en un hígado gigante. No, pero dicho hígado gigante te haría muy resistente al veneno. Pero estaba pensando más en enfocar el ácido del estómago o el revestimiento del estómago que normalmente está en tu abdomen en esos zarcillos tuyos. Ahora tendrías ácido y ácido resistencia, aunque se necesitaría un poco de práctica y concentración. Izuku habló en voz baja con un tono de asombro, pensé que solo eras la enfermera de la escuela. Ella se rió en respuesta. He sido un héroe activo durante más de 60 años, puedes apostar que conozco los actos heroicos y las peculiaridades. Te dejaré escapar esta vez, pero subestimas a esta anciana otra vez y te daré un golpe en la cabeza. Ella le apuntó con su bastón amenazadoramente. Aizawa miró un reloj en la pared. Parece que fuimos a tu almuerzo, pero deberías tener suficiente tiempo si te das prisa. Como para fastidiar al maestro, se activaron las alarmas que indicaban a todos los estudiantes que evacuaran. Quédate aquí para que no termines en la estampida. Me ocuparé de esto, probablemente sean los medios de comunicación o un estudiante que olvidó su identificación y pensó que deberían saltar la puerta en su lugar. Después de que ambos profesores se fueron a investigar, él simplemente se sentó y charló con Tanaka hasta que se declaró que en realidad no había una emergencia. El día siguiente terminó siendo su primer día real con presentaciones oficiales y la prueba de aprehensión peculiar que se pospuso por razones obvias. Izuku se volvió hacia Uraraka, la chica que había salvado en el examen de ingreso. Entonces, ¿qué terminaron haciendo en realidad el primer día? Olmig nos acaba de llevar a la orientación con el resto de las clases. Bueno, me alegro de no haberme perdido mucho. Sí, sobre eso, bueno, fueron bastante vagos cuando nos hablaron. ¿Qué pasó realmente, si no te importa compartir? Tendría que ser un idiota para perderse que casi toda la clase estaba prestando mucha atención a esta conversación. Sin embargo, no fue una sorpresa que la gente sintiera curiosidad. Tanaka se dio a conocer al expulsarse de la boca de Izuku, alarmando a muchos de sus compañeros de clase, así como a Izuku. Bueno, ya ves, el hombre maestro con los ojos brillantes puede borrar las peculiaridades mirándote. Y yo tengo el jodidamente importante trabajo de ser también sus órganos, así como su peculiaridad, y el usar su peculiaridad me impidió hacer ese trabajo. Dark Shadow cruzó la habitación y pareció inspeccionar a Tanaka con Tokoyami caminando tras él. Parecería que compartimos el don y la maldición del compañerismo eterno. Uraraka interrumpió a los dos adolescentes con cabeza de pájaro antes de que cualquiera pudiera mover la conversación. Espera, no estamos pasando por alto esto. Entonces eres una peculiaridad sensible que mantiene vivo a Izuku activamente. Eso suena un poco arriesgado. Bueno, eliminar una peculiaridad no es exactamente fácil, el Acervich es una de las únicas personas que puede hacer eso. Oye, cuidado con el lenguaje. A pesar de que tienes tu propia conciencia, no tengo ningún problema en enviarte a ti e Izuku a detención juntos. Ahora, que todos se conocen los nombres de los demás y lo que sea, salgan y prepárense para la evaluación peculiar, todavía es importante saber dónde está comenzando para que podamos realizar un seguimiento de su crecimiento.
Cuando salieron de la habitación, un niño con un extraño cabello ondulado se rió entre dientes con rudeza. Trata de no morir esta vez, chico limo. Vaya, esa fue una manera rápida de hacer que Izuku se sintiera como una mierda de nuevo. Pocos sabían, pero mientras los estudiantes héroes probaban su fuerza y peculiaridades en la escuela, una multitud de villanos irrumpió en la USJ. Shigaraki estaba listo para una pelea y cargó con su Nomu solo para descubrir que estaba vacío. ¿Qué? ¿Dónde están todos? ¿No aparecieron los NPC? ¿Dónde está el jefe? Kurohiri mantuvo la calma externamente e hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie instigara al ya furioso hombre niño. Internamente estaba saltando de alegría. No había nadie aquí, lo que significaba que Aizawa tampoco estaba aquí y no se vería obligado a dañar al hombre. Quizás hubo un cambio de horario. ¿De qué sirve tener un espía si ni siquiera podemos obtener la información correcta? Ese es un buen punto. Bueno, podrían haber sido incapaces de alcanzarnos sin romper la cubierta, o simplemente podrían haber sido inconscientes del cambio. Kurohiri, silencia tu cuadro de diálogo antes de que te convierta en polvo. Él simplemente asintió con la cabeza en respuesta. Ponte en contacto con ese espía idiota y averigua exactamente cuándo estarán aquí. Asintió de nuevo, la orden de silencio aún no se había levantado. Así que todos viajaron de regreso derrotados y él observó en silencio cómo Tomura destruía el bar al que llamaba hogar. No tenía posesiones ni nada que pudiera llamar suyo, pero desde que lo pusieron a cargo del bar, apreciaba todo lo que había allí. Sin embargo, no pudo hacer nada más que quedarse quieto mientras Tomura convertía la mayor parte en polvo en una rabieta sin rumbo después de que Sensei indicara su decepción por el error. Daría cualquier cosa por ser libre, pero eso simplemente no estaba en sus cartas. La clase se paró frente al tablero que les mostraba a todos sus clasificaciones, la amenaza de expulsión aún flotaba en la mente de todos. Tanaka se comprimió lentamente y retrocedió hacia su cuerpo. Estaba tratando de acostumbrarse al método de hacer que Tanaka escapara por sus poros, pero le tomó mucho más tiempo y significaba que siempre se sentía viscoso después. Sin embargo, no podía negar que su movimiento de guantelete de limo se veía mucho más genial que un proyectil que vomitaba a Tanaka sobre sus enemigos. Izuku se encontró en la lista y estaba en el cuarto lugar de la clase y se sintió bastante bien por eso. Todos los que lo habían hecho mejor que él eran una potencia absoluta. Yao Yorozu era razonable al principio ya que tenía poderes de creación divinos. Shouto estaba en segundo lugar, nuevamente tenía sentido ya que tenía una poderosa peculiaridad de hielo. Y, por supuesto, Bakugou también estaba por delante de él, pero una vez más, solo unos pocos de él esperaban que Bakugou estuviera nervioso porque había un nuevo precedente para que Izuku estuviera a solo unos puntos detrás de él y ganara. Al final de la tabla, Mineta estaba en el último lugar. La amenaza de expulsión fue una artimaña lógica para que hagas lo mejor que puedas. Sin embargo, si continúas acosando a tus compañeros, serás expulsado de todos modos. No enseño a estudiantes sin potencial. Considerándolo todo, fue un buen día incluso si la gente todavía lo miraba un poco. Pero pensó que era una consecuencia natural de casi morir el primer día de clases. Se dio cuenta de que Shoji y Hiro parecían estar mirando un poco más que los demás, pero tendría que ser un hipócrita para juzgarlos por ello. Puede o no haber estado mirando a Shouto más de una cantidad aceptable durante el transcurso del día. Por lo general, no sería tan espeluznante, pero tenía demasiados pensamientos para ser una persona razonable y respetuosa. Pensamientos sobre qué tipo de persona era Endeavor, sobre qué tipo de vida vivía Shouto, cómo se sentiría Shouto por su madre, sobre si la persona que Rei conocía hace 10 años seguía siendo la persona que era Endeavor o si había cambiado. Estaban empacando de la clase cuando las consecuencias de sus acciones se acercaron a él en la forma de Shouto Todoroki. Hizo una pausa por un momento y rápidamente se convirtió en solo ellos dos en la clase. Odd solo necesitaba mantener la calma. Con un poco de suerte sería como Rei y estaba bien para hablar con ella. Me has estado mirando. Vaya, está bien, eso no es falso, pero sí muy directo. No. Bueno, tal vez un poco. Esta respuesta fue completamente ignorada. Mucha gente me mira fijamente, pero o me miran con ira o celos, algunos me tratan como una celebridad. Te ves confundido y triste. Quiero saber por qué. Wow, está bien, supongo que fui menos sutil de lo que pretendía ser. Ya veo, mi padre te envió a espiarme pero no eras tan hábil como él esperaba. ¿Qué? ¡No! Tu padre no me envió. El hielo comenzó a formarse alrededor de su mano como una daga y cayó en una posición defensiva. ¿Pero alguien lo hizo?
¿Fueron villanos? Empujó a Izuku contra una pared con el cuchillo de hielo apuntando a su cuello. ¿Quién te envió? Claramente no estabas bien entrenado en el arte del engaño. No tengo problemas para obligarte a decírmelo. Tu mamá me preguntó. De repente, toda la pelea y la agresión desaparecieron de su rostro y se convirtieron en pura conmoción, pero el cuchillo permaneció desagradablemente cerca de su persona. ¿Qué? ¿Mi madre? ¿Por qué diablos enviaría un espía? No soy un espía. Solo soy amigo de ella y cuando se enteró de que iría a la UA, me pidió que cuidara de ti. Oh Dios, por favor no me apuñales, ella solo te quería tener un amigo. Finalmente, se desechó el cuchillo de hielo y se dejó que se convirtiera en un charco en el suelo. Ella quería que tuviera un amigo. Sí. Estaba preocupada por ti ya que sabe cuán mierda puede ser tu papá. Shouto parecía estar teniendo al menos 3 crisis existenciales a la vez, por lo que Izuku le dio todo el tiempo que necesitaba para responder. Ya veo. No me di cuenta de que ella todavía se preocupaba por mí. ¿Qué? Ella se preocupa tanto por ti. No voy a negar que cometió grandes errores, pero definitivamente te ama mucho. Tanaka decidió darse a conocer desde el interior de la cavidad torácica de Izuku. Sí, hombre, está muy apenada por todo el asunto de la cara quemada y ahora es una gran dama. Tanaka. Se frotó la nuca con torpeza. Lo siento por él, no es exactamente el más sensible. No me importa lo que diga tu peculiaridad. Aunque debo preguntarte cómo conociste a mi madre, ya que está encerrada en un hospital psiquiátrico y no se le permite irse en absoluto. Suspiró con tristeza. ¿Realmente necesito decírtelo? ¿Viste mis cicatrices? ¿Escuchaste a Bakugou gritar acerca de que yo tenía un capricho de activación forzada? Y ahora sabes que soy amigo de tu madre que está atrapada en un hospital psiquiátrico. Shouto asintió lentamente en respuesta, reconstruyendo todo en su mente. Ya veo. Me has dado mucho en qué pensar. Ante eso, se alejó sin decir una palabra más. Después de que se fue y estuvo fuera del alcance de la audición, Tanaka se rió a carcajadas. Hombre, ese tipo es una especie de idiota, me gusta. Capítulo 8. Aizawa estaba malditamente cansado. Este año de estudiantes fue más agotador que cualquier otro, y eso fue particularmente desconcertante ya que solo había pasado una semana del año. El primer día cometió un error estúpido y usó su peculiaridad con la única razón de intentar que un niño hablara con claridad. En el pasado, había sido una estrategia muy eficaz silenciar un aula y lograr que los estudiantes se concentraran. Pero en lugar de hacer que dejara de murmurar, lo dejó plano en el acto porque no entendían completamente su peculiaridad. Y ni siquiera iba a sufrir el trauma de casi matar a un niño de una sola mirada. Si eso no era una señal de que necesitaban comenzar a enseñar de manera diferente, él no sabía qué era. Así que tanto los maestros de salón como Nezu se sentaron y trabajaron en la elaboración de un nuevo plan de lecciones que se enfocaba en asegurarse de que los maestros entendieran mejor a los estudiantes antes de comenzar algo peligroso. Esto también se extendió a asegurarse de que los estudiantes tuvieran una mejor idea de cómo cuidarse y permanecer seguros. Esto había sido defendido por Recover y Gale durante años, por lo que se sometieron a su juicio para muchas decisiones. Lo que todo esto significaba es que estarían aprendiendo habilidades de recuperación y primeros auxilios junto con entrenamiento básico de combate durante el primer mes antes de comenzar algo complejo o cualquier tipo de entrenamiento entre estudiantes y estudiantes. Entonces, lo que estarían haciendo hoy es practicar rescates acuáticos en la USG y si tuvieran tiempo comenzarían a enseñar resucitación cardiopulmonar. También estarían usando sus disfraces por primera vez, así que con suerte eso ayudará a levantar la moral de la clase, que había estado bastante baja después del incidente de Midoriya casi muriendo. Y si eso no lo había ocupado lo suficiente, tenían que actualizar la seguridad de toda la escuela. Tuvieron 2 robos diferentes la semana pasada, aunque solo informaron de uno al público. Primero estaba la puerta destruida y luego el caso más misterioso en la USG. El primero se explicó fácilmente y fue increíblemente obvio: ¿cómo puedes perderte todas las alarmas a todo volumen y las estampidas de estudiantes que causó? Los medios querían entrar en UA, así que uno de ellos rompió la puerta, o tal vez un villano rompió la puerta para usar a los medios como distracción. El otro, sin embargo, fue muy extraño. Todos los sensores y cámaras en la USG se habían apagado, por lo que al principio pensaron que era una especie de ataque cibernético, pero cuando Oudog lo comprobó, encontró más de 100 aromas diferentes mezclados.
De alguna manera, alguien metió un ejército en UA y estaba esperando que llegara su clase, porque el apagón comenzó exactamente cuando su clase habría llegado si hubieran usado el plan de horario original. Así que ahora tenía que haber nuevos sistemas, aunque afortunadamente era bastante simple, pero marcaría una gran diferencia en cualquier ataque futuro. Era una pequeña caja que estaba conectada a los sistemas de cámaras y todo lo que hacía era proporcionar una señal constante de regreso al campus. Pero si esa señal se apagaba o se interrumpía incluso por un segundo, las alarmas se activarían y la policía, junto con cualquier héroe cercano, serían notificados automáticamente. De todos modos, generó bastante preocupación sobre cómo tenían acceso al horario de clases. Claro, estaba claro que el intruso usó el descanso del día anterior para conseguirlo, pero no es exactamente fácil colarse por docenas de héroes y cámaras. La teoría actual era que el perpetrador tenía algún tipo de peculiaridad de camuflaje o simplemente usaba la forma en que ingresaron nuevamente a la USG para reducir la cantidad de cámaras que necesitaban esquivar. Se estaba preparando para llevar a los niños al autobús para la excursión planificada. Estaban demasiado enérgicos desde que sabían que dejarían el campus principal hoy. Luego recibió un mensaje de texto del todopoderoso idiota. Llegaré 15 minutos tarde y me reuniré con usted en la USG para estar allí cuando comience la lección. Espero poder enseñar contigo. Era absolutamente exasperante que se le permitiera enseñar a un idiota como ese. No tenía credenciales y seguía llegando tarde. Afortunadamente, Nezu realmente lo había reprendido sobre la lucha contra el crimen en su viaje. Le había tomado 3 horas llegar a la escuela ese día ya que seguía luchando contra los villanos. 3 horas. Cuando el idiota se quejó con su compañero maestro de que no podía pasar al lado de alguien que necesitaba ayuda. Así que Aizawa le hizo un diagrama de flujo útil. Ves a un criminal de camino al trabajo. Deberías involucrarte. ¿Hay un héroe en escena o cerca? Si es así, entonces cállate la boca y vete a la escuela, idiota absoluto, ellos pueden manejarlo sin tu torpe yo. ¿Por qué diablos pasarías tus 3 horas luchando contra villanos que los héroes ya estaban manejando? Si no, pide refuerzos y ayuda hasta que aparezca ese héroe, luego te vas de inmediato y llegas a tu trabajo, bufón inútil. No pierdas su valioso tiempo hablando con la gente o respondiendo preguntas inútiles. Y de hecho notifícanos que llegarás tarde, disculpa por un profesor. Aizawa sintió que su gráfico fue increíblemente útil y claramente hizo su trabajo, ya que redujeron su desvío heroico de 3 horas a 15 minutos y un mensaje de texto que decía que llegaría tarde. Dios no permita que el hombre haga su trabajo y llegue a tiempo. Se aseguró de dejar clara su opinión en su texto de respuesta. De repente hubo una cabeza sobre el hombro, pero tenía una suposición de quién era ya que eran pocos los que entrarían en su espacio personal sin miedo. Au, al menos puedes fingir que te agrada. Es un buen tipo incluso si no es el mejor en la gestión del tiempo. Se volvió y miró a Isashi, su esposo y compañero maestro. No le he mentido en nada de lo que he dicho. Y si estás tan lleno de energía, ¿qué tal si lo usas para llevar a los niños problemáticos a sus disfraces y subir al autobús? Le gustaba fingir que le molestaba, pero ambos sabían que estaba feliz de que Present Mic se uniría a ellos en la excursión. Decidieron que sería importante tener un héroe de combate adicional en caso de que los villanos intentaran el mismo ataque nuevamente cuando estaban en la USG. ¿Bromas sobre ustedes, pantalones? De hecho me gustan los niños y estaría encantado de ir a buscarlos, creo que tenemos un gran grupo este año. Están animados por lo menos. Con una sonrisa brillante se volvió para irse. Te veré en el autobús, y trataré de ir al menos un poco más tranquilo con Olmig. Todavía está resolviendo lo del maestro. Simplemente dio un gruñido en respuesta, pero Mick sabía que era un gruñido lo que transmitía su afecto. A Aizawa le preocupaba que esos criminales pudieran intentar entrar de nuevo, aunque ni siquiera estaban seguros de cómo lo hicieron la primera vez. Quizás una peculiaridad Ward. Una peculiaridad de la construcción de túneles. ¿Alguna versión de permeación que se transmite a otros? Se ató el cabello hacia atrás para que no estorbara y no se notara en una pelea, en caso de que aparecieran esos bastardos. Tan pronto como estuvo a 15 metros del autobús, ya escuchó el alboroto que venía del interior. De pie en la parte delantera del autobús, tenía un poderoso deseo de borrar la peculiaridad del MIP para bajar el volumen, pero prefería no arriesgarse a asesinar a uno de sus estudiantes. Aunque no lo admitiría, el evento realmente lo había conmocionado ya que nunca antes había lastimado a alguien con su peculiaridad.
Estaba un poco nervioso por tener a Midoriya en su clase, ya que usar su peculiaridad por costumbre podría provocarle un ataque cardíaco al niño. Definitivamente se sintió un poco aliviado al ver que el atuendo de dicho niño problemático cubría todo su cuerpo y no mostraba piel, lo que significa que su peculiaridad no haría nada a menos que estuviera dañado. Llevaba un traje de neopreno, un material similar al de Asui. Lo cual tenía sentido ya que con frecuencia se sumergirían en lodo o agua, respectivamente. Una gran diferencia que fue inmediatamente visible fue su casco, que era algo duradero que combinaba con el resto de su atuendo con el esquema de color negro y verde oscuro. El diseño era lógico y el único órgano de importancia que le quedaba era su cerebro y necesitaba ser protegido más que en ningún otro lugar. Claramente era un atuendo destinado a un luchador más defensivo con armadura intercalada a través del disfraz. La única pieza no estándar que se destacó fue la protección de su columna, la otra debilidad principal que tenía el estudiante además de su cerebro. Este año había apoyado firmemente a Recovery Girl en su continuo esfuerzo por ajustar las solicitudes de vestuario para que se basaran más en la efectividad, incluso si le quitaba la estética. Hubo varios estudiantes que terminaron necesitando una revisión masiva en sus disfraces, Agakure y Yaoyorozu necesitaron los suyos completamente rehechos una vez que tuvieran el material necesario para crear telas que funcionaran junto con sus peculiaridades. No había forma de que enviara a sus estudiantes al campo desnudos, o casi desnudos en el caso de Yaoyorozu. Se sentía como si estuviera conduciendo todo un circo hacia la USG con lo ruidosos que eran todos. Entonces, una persona fue lo suficientemente fuerte como para cruzar una línea arbitraria de lo paciente que podía ser y se dio la vuelta. Daré la vuelta a este autobús y podemos pasar las próximas 3 horas repasando la historia de la ley de héroes, si lo prefieres. El autobús se quedó en silencio. Eso es lo que pensé. Ahora cállate los 5 minutos más que tardan en llegar o la próxima persona que hable será detenida. Su esposo le sonrió, pero no puedes castigarme, no soy un estudiante. Entonces Aizawa hizo lo razonable, detuvo el autobús y escribió una nota rosa que le entregó a Present Mic antes de comenzar a conducir nuevamente. Buen trabajo, eres el primer maestro en ser castigado. Hubiera sido de mala educación y condescendiente darle detención a su esposo excepto por el hecho de que él sabía que Isashi lo encontraba absolutamente divertido y estaba luchando por no echarse a reír. Finalmente llegaron después del viaje de 10 minutos que se sintió más largo ya que sabía que había una posibilidad de que les tendieran una emboscada dentro. Pero realmente no había mucho más que pudieran hacer a menos que estuvieran preparados para no volver a utilizar las instalaciones nunca más. Habían ido allí muchas veces con el personal para investigar y no tenían ningún problema o señal de futuros ataques, pero claramente había una fuga de información junto con algún tipo de peculiaridad de transporte en juego. Y esas dos cosas juntas significaban que eventualmente vendría un ataque y solo necesitarían morder la bala y estar listos para él. Antes de que entraran, él obtuvo el visto bueno de Tracy adentro de que todo estaba bien y que todas las medidas de seguridad aún estaban activas y en su lugar. No le gustaba la idea de entrar sin All Might, pero también reconoció que la posibilidad de un ataque repetido era increíblemente baja. Se necesitaría un villano verdaderamente idiota para intentar exactamente la misma estrategia 2 veces y esperar que funcione. Así que entraron todos y él miró sutilmente a su alrededor en busca de algún signo de villanos mientras los niños se concentraban en la conferencia de 13. Entonces, justo cuando comenzaba a calmarse con la falta de villanos atacando a su clase, uno de los nuevos sistemas de alarma se dio a conocer. Fue una alarma simplista, pero les ayudó a cubrir sus bases ya que no estaban seguros de qué sucedió exactamente. Era una campana grande sostenida por una palanca, por lo que si por alguna razón se interrumpía el suministro eléctrico, la campana bajaba y sonaba con fuerza. Y como aprendieron durante la mitad de la conferencia de 13, una gran campana de hierro es increíblemente ruidosa. Todos saliendo y volviendo al autobús. Ahora. Casi de inmediato escuchó la voz aterrorizada de Mina. Las puertas están cerradas. Luego, ni un momento después, Shoji arrancó las puertas de sus bisagras con varios brazos doblando el metal. No importa. Tomó nota de que Shoji era uno de sus alumnos que no parecía quebrarse bajo presión. Sin embargo, no tuvo tiempo para abordar eso o el hecho de que alguien logró cerrar las puertas, probablemente otro uso de cualquier peculiaridad podría desactivar los sistemas de seguridad para activar ese sistema. Un portal giratorio apareció en el área central y comenzó a salir villanos.
Necesitaba controlar esta situación rápidamente antes de que empeorara aún más. 13. Saca a los estudiantes de aquí, Mick y yo los retendremos hasta que lleguen los refuerzos. Hizo una pausa por un momento para pensar. All-Might fue solo unos pocos, e incluso con la peculiaridad de Mick siendo buena para los grupos, había cientos de villanos que se acercaban a ellos. No lucharían para ganar, solo para ganar tiempo para que llegaran All-Might y el resto de los maestros. Todoroki, quiero que crees tanto hielo como puedas entre nosotros y esos villanos. Simplemente obtuvo un asentimiento en respuesta antes de que se formara un enorme glaciar a lo largo de la escalera y casi alcanzara el techo muy alto de la USG. Parecía una exageración, pero ciertamente hizo el trabajo y fue lo que pidió para que no pudiera quejarse. Necesitaban todas las ventajas que pudieran tener en sus manos, por lo que no tuvo problemas con que sus estudiantes aprendieran moderación y moderación otro día. Todos sus estudiantes se dirigieron a la salida ahora abierta mientras estaban atentos a cualquier intento de los villanos de llegar a sus hijos. Luego escuchó un extraño silbido seguido de gritos desde atrás. La fuente de los gritos fue que la mitad de su clase caía a través de portales a lugares desconocidos. Si eso no fuera lo suficientemente malo, la barrera de hielo explotó en grandes trozos de hielo que volaron en todas direcciones. La buena noticia fue que estos trozos de hielo golpearon a muchos de los villanos cercanos y los incapacitaron, mientras que extrañaron a los héroes que estaban más lejos y eran más pequeños. La mala noticia era que una figura descomunal estaba en el centro del hielo y parecía un monstruo sin sentido con el cerebro expuesto. Pero no era el mejor héroe para luchar contra monstruos. Era un depredador de emboscadas que usaba velocidad y sigilo. Sin mencionar que su peculiaridad probablemente no haría nada, ya que la superfuerza se basa con frecuencia en mutaciones. Por otro lado, ese Warper muy problemático que solo lastimó a sus hijos ciertamente estaba usando una peculiaridad de emisor que podía interrumpir, especialmente porque Midori ya era uno de los estudiantes desaparecidos. Mick, 13, ustedes dos manejen esa monstruosidad, yo me ocuparé del Warper. Entendido. Mick dio su afirmación al gritar una ráfaga de sonido enfocada directamente en lo que sea que acaba de atravesar esa enorme pared de hielo. ¡Yeah! El grito no obtuvo una reacción del grande, pero se refería a cualquiera de los otros villanos que intentaban abrirse paso. Sin embargo, les dio la información desconcertante de que no era solo otro villano con una peculiaridad de mutación. Lo vieron sangrar por los oídos por el ataque sin la más mínima indicación de que se dio cuenta. Corrió hacia donde sus estudiantes estaban peleando con los ojos de un rojo brillante. El intento más reciente del Warper de crear una puerta se derrumbó sobre sí mismo cuando borró la peculiaridad. El Warper estaba al otro lado de la puerta destruida, pero Aizawa estaba cubriendo el terreno rápidamente mientras el cuerpo brumoso se condensaba en algo cada vez más humanoide. Pero antes de que pudiera alcanzar a su enemigo, se lanzó a un lado para estar brevemente fuera de la vista detrás de las puertas aplastadas. Como esperaba, no quedó ningún villano una vez que llegó allí y, en cambio, pudo verlo al otro lado de la USG, hablando con el hombre que parecía ser el líder. Basado en los sonidos del combate alrededor de la USG, los estudiantes teletransportados estaban cerca. Miró a la mitad restante de sus estudiantes. Probablemente habrían perdido más si no hubieran podido salir primero. Muchos de ellos parecían estar ansiosos por volver a la batalla, pero este no era el momento para hacerlo. No me importa cómo se sientan todos por el honor o el orgullo, todos ustedes se van a ir ahora mismo. Quédate cerca del autobús, y Ida, necesito que comiences una lista para saber quién está y quién no está adentro. Antes de que alguien pudiera responder, All-Might se elevó sobre ellos y atravesó las puertas de entrada. Dejó que el patán se concentrara en luchar contra los villanos mientras se concentraba en sacar a sus hijos de allí, corriendo de regreso para acompañar a los estudiantes para que los maestros pudieran manejar la situación sin preocuparse por ellos. También necesitaba permanecer cerca de los estudiantes evacuados en caso de que ese bastardo deformante intentara otra pasada para robar a sus estudiantes. De los estudiantes desaparecidos, pudo localizar fácilmente a Bakugo y Todoroki por las explosiones y los glaciares. Parecía que Bakugo estaba en el área del aguacero mientras Todoroki estaba en la conflagración. La plaza central estaba sumida en un caos absoluto. 3 se acababa de destruir un brazo de la gran criatura solo para verla crecer de nuevo en segundos. Mick estaba ocupado reprimiendo a los grupos de villanos que seguían a los estudiantes que escapaban de las zonas de desastre. All-Might se había golpeado involuntariamente en la cara cuando el brumoso villano había colocado repentinamente una pequeña puerta de deformación frente a su líder y la otra detrás de la cabeza de All-Might.
Una vez curado por completo, el monstruo se giró y lanzó un poderoso golpe a Olmig, que encontró de la misma manera, provocando una enorme ráfaga de aire que impidió que los otros héroes se acercaran y ayudaran. Fue un testimonio de cuán poderosa era la criatura que podía igualar a su héroe número 1 en fuerza bruta. Porque si bien su disgusto por el hombre no era un secreto, no podía negar que tenía más poder en bruto que cualquier otra persona. Comenzó a dirigirse a la zona de inundación donde Azui y Midoriya parecían estar esperando una oportunidad para escapar sin quedar atrapados en el caos. Afortunadamente, no estaban heridos y no parecía que hubieran peleado mucho. Pero antes incluso de llegar a las escaleras, el villano cubierto de manos se volvió directamente hacia ellos con lo que parecía ser una sonrisa. Bueno, si Minomu no puede vencerte en tu mejor momento, tal vez te ayude si te distraigo convirtiendo a tus estudiantes en polvo. Parecía ser una fuerte indicación de que cualquier peculiaridad que tuviera era lo que solían irrumpir en la escuela la primera vez. También estaba bastante seguro de que sus estudiantes eran duros, pero no tan duros como su puerta reforzada. Entonces, si pudiera destruir esa cosa masiva, ¿qué pasaría con sus estudiantes? Olmig se enamoró del cebo obvio y se giró para detener al hombre solo para ser abordado por el gnomo tan pronto como apartó la mirada de su oponente. Su objetivo parecía ser Azui, que estaba razonablemente congelado por el miedo. Sus ojos ardían con el deseo de usar su peculiaridad para protegerla, pero Midoriya estaba justo a su lado. Estaría salvando a un estudiante solo para matar a otro. Ese mismo niño problemático se paró frente a Azui, lo que hizo que la sangre de la maestra se enfriara ya que Midoriya parecía estar en peligro de morir por segunda vez en la primera semana de clases. Cuando el villano cubierto con la mano golpeó con la mano a su alumno, Midoriya regresó de la misma manera y comenzó a lanzar golpes lo suficientemente fuertes como para romper al menos algunas costillas. Ambos comenzaron a gritar cuando la mano del villano comenzó a hundirse en su estómago, pero rápidamente quedó atrapada en una baba que explotó fuera de la herida. Después de lo que se sintieron como horas pero fueron solo segundos, Aizawa finalmente llegó allí y se estrelló contra el villano, tirándolo al suelo tan violentamente como fue posible. Finalmente descubrió por qué el atacante de Midoriya también estaba gritando. La mano del hombre parecía estar parcialmente derretida, como si la hubieran empapado en ácido. Antes de que pudiera contener a su enemigo, el villano cayó en una niebla púrpura y no reapareció por ningún lado. Al mismo tiempo, Olmig finalmente lanzó a la enorme criatura al aire y atravesó el techo del Aushj. Finalmente terminó y los otros maestros llegaron rápidamente después, apenas 10 minutos después de que comenzara todo el lío. Pero eso no ayudó a Midoriya, quien se retorcía de dolor por el hueco en forma de mano en su torso. No podía desangrarse porque no tenía sangre, pero eso claramente no afectó el dolor que sentía. Los dos villanos que parecían estar a cargo habían escapado, pero no sin heridas, y todos los demás fueron capturados. Incluso con cientos capturados y 19 estudiantes a salvo, todavía se sentía como si hubieran fallado.